Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Amanezca en nuestros corazones, Dios Todopoderoso, el resplandor de tu gloria, para que, disipadas las tinieblas de la noche, la llegada de tu unigénito manifieste que somos hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, qué maravilla de oración esta oración que acabamos de leer, la oración colecta de la misa de hoy. La Iglesia en el tiempo de Adviento hace como un derroche, pone en cada misa una perla escogida, distinta, única, con la que ir preparando nuestros corazones para la venida de Cristo, y esa perla es la oración colecta de la misa del día. Amanezca en nuestros corazones Dios Todopoderoso. Amanezca, Señor, porque quizás es de noche todavía. Quizás estamos en la oscuridad del pecado, o en la oscuridad de las dudas, o en la oscuridad del miedo. Amanezca en nuestros corazones. Ven, Señor, no tardes. El resplandor de tu gloria, es decir, la luz de la gracia. El ejemplo de tu humildad, Señor. La belleza de un Dios hecho bebé, niño por nosotros. Ese resplandor que iluminó a los pastores en Belén. La luz que desprenden tus palabras en el Evangelio. La fascinación de tus milagros y de los hechos que recogen los evangelistas de ti, Señor. Todo eso es el resplandor de tu gloria que te pedimos que amanezca en nuestros corazones. ¿Y para qué? Pues para que, disipadas las tinieblas de la noche, es decir, esas tinieblas de nuestros miedos que hablábamos antes, de nuestro orgullo, egoísmo, esas tinieblas de la ausencia de amor en nuestras vidas que nos deja fríos y en oscuridad, esas tinieblas profundísimas de la falta de fe, de las dudas consentidas. Pues, Señor, amanezca en nuestros corazones el resplandor de tu gloria para disipar las tinieblas de la noche en la que a veces vivimos. Y de este modo, que la llegada de tu unigénito manifieste que somos hijos de la luz. Es decir, hijos de Dios, como tú, Señor. Hijos del amor de Dios a los hombres. Nuestra vida es luz, puede serlo, debe serlo si estamos unidos a ti, el unigénito. Nosotros no somos hijos de las tinieblas, no somos personajes oscuros que pasan la vida sin dejar rastro, no somos como agujeros negros que subsumen la energía positiva de los demás. No. Nosotros somos... Eso te pedimos, Señor, que se haga la luz en nuestros corazones, el resplandor de tu gloria, para que disipemos las tinieblas de la noche en nuestra vida y nos convirtamos en hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. No me digas que no es una maravilla esta oración. Como todas las oraciones colecta de Adviento, cada una de ellas daría para nuestra oración de ese día. Por eso, qué bueno si tú y yo nos acostumbramos a meditarlas. Aquello que decía San José María, acostúmbrate a que tu oración sea litúrgica, que significa una oración que medita sobre los textos que la liturgia nos propone cada día. No solamente las lecturas, sino también las oraciones de la misa. Y aún más, qué bueno sería si en este tiempo de Adviento, como una preparación para disipar las tinieblas y que amanezca la luz de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, pues tú y yo, bueno, yo la celebro y 2 veces al menos cada día, ¿no? Pero tú y yo asistiéramos a la Santa Misa a diario y escucháramos toda esta maravilla, toda esta riqueza, todo este tesoro que la Iglesia ha ido acumulando durante siglos y siglos, guiada por el Espíritu Santo en la liturgia y que millones de fieles y santos han rezado antes que nosotros.
Y como siempre, vamos a volver nuestros ojos ahora al Evangelio de la misa de hoy. Ese Evangelio que la Iglesia nos propone este sábado, al final de la segunda semana de Adviento, ya en la mitad de este tiempo de preparación para la Navidad. Dice así: cuando bajaban del monte porque habían subido para la transfiguración. Se refiere a ese momento, la transfiguración que fue aquel momento de gloria. Pues cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Esto requiere una pequeña explicación que se hace en la primera lectura de la misa de hoy, tomada del libro de la Sirachide, ¿no? Y es que los escribas decían eso porque ahí se lee que Elías, tras ser arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego, se dice que volvería para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Es decir, se pensaba que Elías vendría de nuevo para preparar, ¿verdad?, para disponer al pueblo a el triunfo definitivo del Mesías. Entonces, por eso los discípulos preguntan a Jesús a la bajada del monte de la transfiguración: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y el Señor responde: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y entonces, añade Mateo, entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Es decir, que eso de que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, se refería a San Juan Bautista, quien fue decapitado por Herodes, como sabemos. Pero al pensar esto, tus discípulos, Señor, se perdieron como la frase importante, que es la frase anterior a todo esto, que es: así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Es como si la Iglesia nos quisiera recordar, al proponernos a mitad de Adviento esta lectura, que aquel al que esperamos vino para padecer. El Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Vino para abrazar la cruz. Lo expresa de una manera admirable aquel villancico español, Madre en la puerta y un niño, ¿no?, que dice: yo bajé a la tierra para padecer. Todo este Evangelio nos habla de esto, porque las expectativas gloriosas del retorno de Elías en fuego y poder se trocaron en aquel hombre pobre, vestido de piel de camello, que comía langostas, San Juan Bautista, y que fue decapitado. Las expectativas del Mesías guerrero que levantaría el yugo de la opresión de la opresión romana se cumplieron en un pobre carpintero de Nazaret, amigo de los niños, los desvalidos y los necesitados, que rechazó durante toda su vida toda violencia. Y que cuando Pedro desenvaina la espada para defenderle en Getsemaní, le dice: Pedro, ¿qué haces? Envaina la espada, que quien a espada mata, a espada muere. Y por otra parte, la luz tan presente en Adviento, la luz infinita de Dios, se encerró en el cuerpecito de un niño que una virgen, una muchachita de 14 o 15 años, llevó en su seno y dio a luz en la pobreza del establo de Belén. Y ese niño vino para padecer en la cruz por nuestros pecados, y era Dios. Todo esto nos habla de que hay mucha santidad, hay algo divino en esa cruz aceptada por amor, en el abajamiento voluntario por amor, en la humillación para dar vida a los demás. Pero también nos habla de que hay mucha alegría, porque cuando nosotros entramos por ese camino, nos encontramos anticipadamente contigo, Señor, con Jesús. Nos configura como hijos de Dios. Y la Virgen, como salió al encuentro de Jesús camino de la cruz, nos sale al encuentro también a nosotros. Por eso,
todas estas consideraciones nos pueden llevar a pensar que el éxito o el fracaso en esta vida es una cuestión de vida interior. El éxito, sí, no es lo que pensamos los hombres, triunfar, tal, recibir honores, ganar mucho dinero, eso es totalmente secundario. El éxito verdadero significa recibir la cruz de Cristo con una sonrisa, con calma, con los brazos abiertos. Es sorprendente, pero es así. Recuerdo una mujer, una madre de familia, que estaba acudiendo a misa, acudiendo a la Santa Misa, ¿no? Asistiendo, mejor dicho, a la Santa Misa. Se acude una vez, pero se asiste durante toda la misa, ¿no? Bueno, pues estaba asistiendo a la Santa Misa y con mucho fervor, y llegó un momento en que le pidió a Jesús en la consagración identificarse con él. Entonces me contaba esta buena mujer, ¿no? Que se fijó en la forma que alzaba el sacerdote y vio que tenía un sagrado corazón, estaba muy cerca del sacerdote, y a veces la forma tienen como un relieve, ¿no? Como dibujado. Pues esa forma tenía un sagrado corazón y la corona de espinas. Y entonces fue una conmoción para ella, porque entendió que a esa petición de identificarse con él, Jesús le respondía con el sagrado corazón y la corona de espinas. Y entonces me contaba esa buenísima mujer, pues ahí empezó mi calvario. Y me empezó a contar pues cosas que le habían pasado, pero que había llevado con mucha alegría y que gracias a Dios pues había salido adelante, ¿no? Ella interpretaba que había sido una bendición del Señor el querer identificarle con Él. No es que nosotros no intentemos evitar el sufrimiento. Por supuesto que los cristianos intentamos evitar el sufrimiento, el mal, el dolor, por supuesto, ¿no? Estoy hablando de ese sufrimiento inevitable que viene inesperadamente y que no podemos evitar. Pues es un guiño de Dios. San José María repetía unos versos que llamaba pobres porque no son muy buenos, que dicen así: Corazón de Jesús que me iluminas, hoy digo que mi amor y mi bien eres. Hoy me has dado tu cruz y tus espinas. Hoy digo que me quieres. Es a la letra lo que el Señor anuncia en el Evangelio que hemos leído. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y nosotros que somos hijos en el Hijo, pues también nos toca. Cuando Dios quiera. Quizás haya personas a las que Dios les evita todo sufrimiento y mueren pacíficamente en la cama rodeado de sus seres queridos. Estupendo. Lo que Dios nos dé. Da igual. Y el Adviento es un tiempo maravilloso en el que vivimos de esperanza. Vivimos con los ojos fijos en estas escenas del abajamiento de Dios, de su humillación, de su aceptación del sufrimiento por amor a nosotros. Y vamos anticipando la alegría y también la humildad que suponen. Es un tiempo de esperanza porque despierta en nosotros, como decía Benedicto XVI, el recuerdo propio y más hondo del corazón, el recuerdo del Dios que se hizo niño. Y ese recuerdo sana, ese recuerdo es esperanza. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo es Dios. Dios no es un ser que esté juzgándonos, exigiéndonos más continuamente, sino un niño que dice: ¿a qué es fácil quererme? No me digas que no es fácil quererme. ¿Me querrás? Dios es un niño que mendiga nuestro amor. San José María lo expresaba con aquel punto de camino, ¿no? Se ha hecho tan pequeño, ya ves, un niño, para que te acerques con confianza. Nos viene bien verte así, Señor, para llenarnos con confianza. Y al saber que ese niño tendría que padecer, nos llenamos de agradecimiento, de amor y de ternura por ti. Así es Dios. Nosotros, que en el trato con otras personas a veces desconfiamos, andamos precavidos, contigo, Señor, podemos bajar esas defensas. Por eso este recuerdo de tu humildad y tu abajamiento sana nuestro orgullo, porque tu humildad combate nuestra soberbia.
Y eso nos llena de alegría. Y además, el que tú vinieras a la tierra para padecer, nos da esperanza en el sufrimiento. Porque si Dios eligió para salvarnos el camino del sufrimiento, también yo, cuando encuentre el sufrimiento en mi vida y no lo pueda evitar, puedo encontrar algo bueno en él si me uno a nuestro Señor Jesucristo y le ofrezco mi cruz. Mira, este puente de la Inmaculada Concepción, este puente pasado, estuve con varias familias, amigas, pues haciendo 4 etapas del Camino de Santiago en Galicia. Todo el día lloviendo. Entonces, pues ya íbamos en familia y había 2 niñas maravillosas, estupendas, de muy pocos años, 6 o 7 años, que un día me vienen y me dicen, don José, que Dios nos ha hecho un milagro. Y digo, a ver, sí, contarme. Y entonces me dice una de ellas, pues es que estábamos andando y hubo un momento en que Alejandra y yo, la que hablaba era Catalina, ya no podíamos con nuestra alma, teníamos las piernas durísimas, agarrotadas, no éramos capaces de seguir andando. Y entonces le dijimos a Dios, Jesús, te ofrecemos este sufrimiento por las personas que sufren en el mundo y por los pobres. Y de repente se nos curaron las piernas, se nos quitó el dolor y hemos podido andar todo el resto de la etapa. Bueno, es la esperanza que nos trae Dios. Podemos ofrecer el sufrimiento a Dios. A lo mejor Dios no nos lo quita, ¿no? Como cuentan estas niñas que les pasó, pero podemos hacer lo que ellas hicieron. Es impresionante cómo 2 niñas de 6 años nos dan ese ejemplo, ¿no? En vez de quejarse, ofrecérselo a Dios. De todo esto, nos habla el Adviento. De todo eso nos habla la oración colecta con la que hemos empezado la oración de hoy. Amanezca en nuestros corazones, Dios Todopoderoso, el resplandor de tu gloria. Esa gloria que adquiriste también en la cruz, Señor, con tu resurrección después. Tu resurrección gloriosa con tus manos llagadas, para que, disipadas las tinieblas de la noche, la llegada de tu unigénito manifieste que somos hijos de la luz. Madre nuestra, ayúdanos a ser hijos de la luz. Ayúdanos a ser personas que dan luz, que desprenden esa luz de la alegría, de la humildad, esa luz de la ausencia de arrogancia, de prepotencia, de orgullo y de rebeldía, queja y resentimiento ante el sufrimiento que algunas veces encontramos en nuestra vida. Y ahora sigue tú por tu cuenta.